Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo capítulo de Expo Clásica, nuestro canal digital. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que a muchos siempre nos ha llamado la atención. Vamos a hablar sobre una marca y un modelo icónicos que marcaron un punto de quiebre en la historia del automovilismo. Hoy día vamos a hablar del Ford Mustang y para ello tengo el honor de tener como invitados a Renzo Heredia y a Abel Zuloeta, dos grandes conocedores y propietarios de autos Ford Mustang, con los cuales pues yo comparto muchas vivencias y mucho aprendizaje desde hace ya muchos años. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rencito? Excelente, Carlitos. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. De hecho, yo sabía que me iban a decir que sí, pues, ¿no? Porque es un tema que la verdad que nos apasiona, nos llena de adrenalina, ¿no? Como en este momento nos sentimos. Y es un espacio en el cual yo creo que podemos compartir con mucha gente, la gente que nos ve, sobre de qué se trata, ¿no? El Ford Mustang, ¿no? O sea, cómo empezó, qué logró, a quienes de alguna manera desplazaron, o qué tendencias o inercias quebró en la industria del automovilismo, hablando principalmente de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Como lugar de origen, digamos, ¿no? Este, yo creo que estábamos en esas épocas, sobre todo en los 50, estábamos con una inercia de autos muy grandes, Así es. ¿no? Autos muy de familia, quizás no tan eficientes, ¿no? Muy pesados, poco rendidores, y quizás Ford se habrá encontrado en esa realidad pues una oportunidad, ¿no? Sí. Tal cual lo mencionas, Carlitos. Mira, los autos americanos eran imperfectos, ¿no? No había una regla de cómo desarrollar mejor la tecnología, sino trataban simplemente de competir las marcas para generar mejores propuestas, ¿no? Básicamente orientadas al espacio, al lujo, a lo que te podían ofrecer, que en aquel momento pues eran las tendencias, algo muy, muy cierto de lo que tú has hablado hace un rato, hasta que llega el Ford Mustang, ¿no? Y el Ford Mustang es un auto que nace por una exigencia misma de la cultura americana en aquel momento, ¿no? O sea, los 60 fueron una década un poco conflictiva para Estados Unidos, ¿no? Habían salido de Corea, de la guerra de Corea, estaban entrando a la onda de Vietnam, o sea, ya se veía que Estados Unidos tenía una participación bélica fuerte, no quiero entrar a detalles más a fondo, y había un espíritu de rebeldía en Estados Unidos, ¿no? Que si bien es cierto, cuando nace el Ford Mustang no nace para centralizarse en este concepto, sino el Ford Mustang nace como una propuesta, un carro más versátil, ¿no? Chasis autoportante, estaba inclusive más pensado en el uso femenino que en el inicialmente, ¿no? Claro, inicialmente en el masculino, ¿no? Que da menos peso, ¿no? Exacto. Tan es así que la primera que compró el auto fue una profesora. Sí, exacto. Creo que sigue viva, ¿no? Sí, y el auto fue restaurado por Ford, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué sucede? Que quienes se volcaron a las tiendas para comprar los carros Mustang fueron los hombres, ¿no? Y los dealers del momento vieron la oportunidad de poder personalizar los carros. Y de ahí nace la frase célebre que se dice: no hay un Mustang igual al otro. Así es. Por lo menos entre el 64 y medio y el 66, ¿no? Ya en el 67 el ya se estandarizaron. Es mucho más... Pero es increíble, ¿no? Porque, o sea, no terminamos de quizás encontrar las palabras precisas para poder, digamos, describir qué es lo que ha generado este modelo de Ford a nivel mundial, ¿no? O sea, todo lo que emocionalmente genera en la gente, ¿no? Y mira, y sigue vivo hasta ahora, ¿no? Estamos en la 7ª generación. Y Ford sigue apostando por
los modelos de los inicios que tanto volvió loca a la población, ¿no? Como también eso generó que el Mustang sea ícono. Exacto, una super estrategia, exacto, de marketing. Lia Iacocca se asocia con Carroll Shelby, ¿no? Hacen esta alianza y ahí nace pues claramente, ¿no? Gana el domingo y vende el lunes. Claro. O sea, los autos iban a los circuitos, nacen los Shelbys, como bien dice Abelito, los GT350R, que eran para la categoría Trans Am. Corrían los domingos, ganaban en las carreras, en las categorías, y el día lunes las tiendas estaban llenas de... Esa leyenda de los Hertz, ¿no? De los Hertz también. Que le cambiaban los motores, ¿no? Así que es. dicen que ¿no? Sí, ¿Pero con qué motor venían los Hertz? Con Hypo. Hypo. Pero era el K, el Street, no era el K del R. Entonces la gente alquilada, se hicieron en el 66, se hicieron 1001 unidades Mustang Hertz. Ya. Correcto, la mayoría negras con dorado, después había rojo, verde, otro. Pero siempre líneas doradas, ¿no? Siempre líneas doradas, que era caracterizado. característico de Hertz. Se hicieron 1001 unidades. Y la gente las rentaba y les cambiaba el motor. Sacaba el motor de su Mustang. Claro, le ponían el 289 convencional, le pasaban las tapas de balo, todo, pero se quedaban con el bloque, con el Hypo, con las culatas. Es la leyenda, ¿no? Claro, y no tenías cómo... No, pues. No tenían cómo empallarte. Se dieron cuenta luego, cuando la gente seguía alquilando los autos, y no tenían la experiencia, pues, ¿no? La prestación oye, de... pero he exacto. alquilado un Hertz, que es un Shelby, y de pronto... Está chancho. Es un carro que, o sea, no me da nada distinto a lo que... Claro. A lo que me dice la publicidad, digamos. Y posiblemente los que se dieron cuenta fueron los que llegaron a la cola, que quisieron hacerla, y llegaron ya tarde. Ya no encontraron. O mucha gente también que no tenía Mustang y quería tener una experiencia, se iba directo a alquilar estos autos. Claro, rent to race, creo que era la frase, ¿no? Hay algo que siempre me da vueltas en la mente y que quizás podríamos ahora quizás develar o de repente reconfirmar. ¿Qué hacemos con esto de que tenemos opiniones divididas, creo, sobre cuál es el primer año del Mustang? Si es el año 64 o se considera desde el año 65, ¿qué significa el 64 y medio? ¿Por qué? Porque la gente no está del todo, digamos, de una forma... O sea, no tenemos todos, estamos alineados con esa información. ¿Por qué hay algunos que dicen, no, el primer año del Mustang es a partir del 65? Pero ¿qué pasa con los autos que se vendieron durante el 64? Que me parece que fue a partir de la segunda mitad. ¿Cuál es la nomenclatura correcta? No sé, ustedes que también han investigado o siempre compartimos información, digamos, hacia qué lado nos inclinamos o cómo hacemos para llegar a la verdad, ¿no? Por el mes de corte debe ser, ¿no? En Estados Unidos el mes de corte del año. Del 6-4. No, en general. Creo que en octubre es el... Claro. Casi Las marcas americanas ofrecen el vehículo medio año antes. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, o sea, el 6.4 y medio realmente es un modelo 65. Pero se lanzan en el 17 de abril de 1964, en la primera mitad del año 64. ¿No será que esa fecha de lanzamiento es la que ha generado la confusión? Sí, pero mira, yo te voy a contar algo. Tú sabes que Ford, antes de lanzar el auto, ya tenía vehículos Mustang inmatriculados más o menos desde enero, febrero del año 64. Son de 62, 63. Claro, ¿te acuerdas los prototipos que salieron? Y los primeros Mustang, eran o sea, del ¿no? año 64, o sea, los primeros 64, Sí. o sea, para llegar al 17 de abril y presentar el carro, hacer el lanzamiento, estos carros han tenido que producirse, lo sabemos, posiblemente, mira, voy a dar una fecha, que quizás hay que investigar un poquito más, pero digamos que enero del 64, por no decir un diciembre 63. Ya habían autos. Yo ya te iba a decir un 6.2. Mira, no, es que esa es la parte de prototipo. Ok. ¿No? Y es más, hay un 63, que es exactamente un 64, que lo muestran en las plantas de Ford, que es exactamente el carro que se termina vendiendo en el 64 y medio, hecho en el 63 a nivel de prototipo, no el largo, no el que tiene el techo desmontable, no. Entonces, ¿qué pasa? Ford, antes de lanzar el carro, ya había inmatriculado Mustangs y los tenía caminando en la calle.
como vehículos, estos Que vehículos... era una campaña de intriga, algo así. Claro, no, y los carros que hacían, y los estacionaban en un centro comercial, en un lugar donde había mucha gente que empezaba a mirar el carro y decía, ¿qué carro es? Claro, porque era un concepto diferente, ¿no? O sea, pero con logo, con todo. todo, Sí, tal claro, cual. sus emblemas. Tal cual, era un carro. El Es más, caballito. hay Mustang que tienen el asiento delantero de Corrido. banca, corrido, ¿no? O sea, He visto uno acá. exacto, hay un par, creo, 1 o 2 llegaron acá al Perú, pero en un embarque posterior, ¿no? Sí. Entonces, o sea, la estrategia comercial de Ford empieza mucho antes del 17 de abril. Acuérdate que luego también ponen uno en el Empire State. Claro, Desarman no un Mustang y no lo ponen en la desarman. terraza Sí, claro. del Empire State. O sea, la Los piezas, estrategia sí. de Ford era continua. Traer a Carroll Shelby a preparar vehículos Mustang. O sea, no cualquier Mustang. Mira, coincide con el lanzamiento del Fastback. ¿Por qué? En el 64 y medio solo había el convertible y el notchback o el hardtop, que lo conocemos todos. Y a partir del 65 nace el Fastback. Y ahí Sí. entra Carroll Shelby. Y Carroll Shelby, Lee Iacocca le dice, oye, ¿qué hacemos con este carro para hacerlo? Oye, ¿sabes qué? Dame tantas unidades y empezamos a hacer... O sea, estos durante- autos. Para competición, ¿no? Claro, sí. Para street y competición, Durante el 6-4 entonces desarrollaron convertible y hardtop. solamente. O Conocido sea, como coupé también. claro, o el notchback, ¿no? Pero ya a partir del año 65 en adelante es que también van por la carrocería fastback. Es que a partir que del ya se 65... va el Y lo que Fastback. dice Renzo de la asociación de Shelby, bueno, tenemos ese prototipo, el azul, ¿no? El R. Ese es 350R, ¿no? Ese es un GT350R, se hicieron 36. Y es azul, ¿no? Normalmente los 65 eran blancos con las líneas azules, ¿no? Claro, claro, Alemanes. claro. Este es el inversa. Exactamente, ¿no? Es más, eran sin rayas. Las rayas azules era blanco con una cenefa azul nada más. Hay fotos. Claro, de- los primeros no tenían las rayas. Las rayas azules las pusieron para que puedan tener categoría en Le Mans. O sea, para que... Es más, uno de estos llega a correr en el 67 en Le Mans. El único GT350R, que es el 5R539, si no me equivoco el BIN, Ya. es el único que corrió en Le Mans en el año 67. ¿No? O sea, naciendo el carro en la categoría Transam, pudo llegar a correr en la categoría Le Mans, creo que con un equipo holandés. No estoy muy claro en esa información, ya habría que entrar más a detalle en eso. Claro. Pero se hicieron 36 de los R, ¿no? Mm. Y esos 36, 5 vinieron al Perú. O sea, hay tanta historia por O descubrir. sea, no todos esos 36 eran blancos con rayas azules. No, hubo uno azul, Ese que es es justamente el que Mark tiene Donovan, Abel. ¿no? Sí, ese. Claro. Que es una rareza, ¿no? Después puedo hacer otro capítulo. ¿eh? No, pero van saliendo pues los Las chispazos. historias, Claro, las porque historias. van a salir más cosas ahorita. Sí. O sea, esto es espontáneo, No, totalmente. Este modelo tiene un millaje Ya. infinito, ¿no? Y el carro, por ejemplo, que conduce Ken Miles, que es el Mustang volador, es totalmente aligerado. Ese carro no tenía nada de peso, era la carrocería. el Ese sí motor. era blanco con las líneas azules. Ese es el primero, con el Vaya. número ¿Y 98. por qué 98? ¿Por qué ese Es el número que le pusieron tocó, para ¿no? que le tocó para la competencia, porque creo que lo Claro. corrieron en Daytona ese carro. Porque según su ficha de inscripción, seguro. Posiblemente. Claro, seguro. Posiblemente. Ese carro, por ejemplo, no tiene cortavientos ni vidrios. Claro. Es totalmente aligerado. Y los posteriores tienen el marco de aluminio para el plexiglas, Ajá. que ya era una reglamentación para poder correr. Exacto. Y para que le puedan poner la malla de seguridad. O sea, todo va evolucionando con el carro. Sí, sí, sí. El carro, olvídate, era una joya, ¿no? Entonces, oficialmente, el primer año del Ford Mustang es 65, 1965. Siempre, o sea, para los puristas, el primer momento del Mustang, para no establecerlo en un La año, primera propuesta, digamos. el primer momento es el 64 y medio. Ok. El primer momento. Pero la asociación con Carroll Shelby es en el 65. 65. Tan es así que le da un hangar, también cuentan que es a 350 350 metros, 347 pasos. 347 pasos, ¿no? Que eran, por eso le pusieron 3 GT350, Claro, ¿no? Porque sí. estaba a 350 350 metros de distancia de Y, la y planta. la GT500 debe ser a 500 pasos, un poquito más allá. Sí, el hangar, seguro. ¿no? Sí, Debería sí. ser así, siguiendo Sí. la lógica. Bueno, sí, o sea, y de hecho, ¿no? O sea, hay tanta historia, ¿no? Después vienen, obviamente, creo que el mejor año, o sea, el 64 y medio al 66 es el año, es como te lo mencionaba antes de empezar esto, es la etapa imperfecta. del El laboratorio. Es el laboratorio, es el carro Experimental, ¿no? totalmente experimental.
lo más básico posible y todo eran anexos, ¿no? O sea, oye, ¿quieres ponerle un tacómetro? Nació el Rally Pack. Claro. Todo esto nace, por ejemplo, y acá hay detalles históricos. Por ejemplo, el Mustang evoluciona porque lo meten a correr en el Rally de Monte Carlo. Entonces las exigencias... Ese es el Rally Pack de Monte Carlo. Claro, y nace el Rally Pack, le tienes que Lindo. poner los Ese accesorio tacómetros. es ¿No hablas de espectacular. 65 y 65? No, hay un Rally Pack para el 65, Ah, sí. que es el tablero corrido, Corrido. donde el tacómetro corre de esta manera. Así es. Ese del Falcon, Y ¿no? tiene Claro. dos relojes. Exacto, y en el del 66, que es de reloj, Claro. Reloj central. el Claro. tacómetro corre en el Claro. mismo sentido del reloj y el reloj al costado, ¿no? Entonces todos estos detalles, Un detallazo. El Rally Pack, como el 6-7 no lo tiene, ¿no? Porque ya Me tiene gustaría el Rally ponerlo- Pack no, puesto, pues. es que justamente era lo que quería llegar, te decía, del 6.4 y medio al 66 es la etapa imperfecta. Tiene todas las fallas, las puertas desalineadas, el carro, las torretas hasta se doblan, o sea, todo lo que le pasa a un 64, un 66 es imperfecto. El año de la perfección es en el 67. Es cuando Ford dice, oye, ya tenemos todos los checks, hagámoslo bien. Y nace el Mustang del 67. Y acá sí lo dejo a Abel, que es mucho más experto y apasionado en el tema. Yo voy a complementar las cosas que él pueda decir. Pero, Abel, el Mustang 67 es el Mustang que nace bien. Ya, Sí, no, ese- sí, yo. ese es el que ¿Por más- qué más- 6-7? Tú. ¿Por qué 67? Porque mi papá tuvo un 67, pues. Y te flechó. Y no, cuando era niño, él me dijo, tenía el auto, mi papá tenía 20 y tantos años, Ah, muchacho, cuando mi se, tío. cuando se compró el Mustang, él se trajo un 67 americano con motor 302. Así lo trajeron de importación. En la época de Velasco, pues no había Claro. importaciones, nada. Y él se lo compra a un coronel de la FAP. Y bueno, el auto el auto era 67 y lo tiene de 72. O sea, lo Desde el año tenía 72. 5 años nomás. Y mi viejo A tenía nuevo. 20 y tantos años, pues olvídate, pues. Imagínate a esa edad tener ese tipo de auto. Me imagino y- que iría a trabajar todos los días con Claro, su auto. su auto de diario. Eran carros de Era un auto diario, su olvídate. auto de diario. Era un hardtop, ¿no? Estamos hablando de un hardtop, ¿no? Era un auto, un coupé. O sea, era importado de Estados Unidos. Era no, importado. No el ensamblado acá. auto, no era de los ensamblados aquí. O sea, no tenía consola. No. Tenía consola, pero era un deluxe Ya. americano. Ah, ok, porque, Era un deluxe porque las puertas tú las abrías y tenían las luces. Sus luces en los tenía paneles. las luces de Sí. cortesía. Ya, Sí. ok. Y él lo que hizo fue llevarnos al colegio, al nido en el auto, ¿no? Entonces, el sonido característico de estos autos era que lo que uno despertaba en Lo que te engancha, en cada niño, ¿no? Te enganchaba, carreras. O sea, estábamos acostumbrados a los carros silenciosos, chiquitos, despacios, todo confort. Y estos tenían un sonido particular. El Ford tenía un sonido particular, sobre todo el Mustang. El sonido de Ford es único. Sí. O sea, es incomparable. Entonces, cuando ya fui creciendo, ya vinieron los 80s, ya la gente se desentendió de los Mustang. Y mi papá lo terminó vendiendo. Pero en el transcurso de los años me decía, este es tu carro, este es tu carro. Y cuando lo vendió, lo que hizo fue reemplazar el auto de verdad por un auto a escala. Ahí es donde nace mi afición a coleccionar autos, Yeah. ¿no? O autos a escala. Y el primer auto que me regaló no fue, digamos, un Mustang, no, fue un Porsche 911 del 67. Entonces, o el primer auto de colección que yo tengo, ¿no? Pero siempre cuando ya crecí, estaba en la universidad, mi idea era comprarme un 67, comprarme un 67. Es ahí pues la historia cuando yo conozco a Renzo, pues, que lo conocí en una boda. Renzo trabajaba con Meli en la misma empresa. Fuimos al matrimonio Juan Felipe, Claro. nos sentamos en la mesa y nos pusimos a hablar de autos en vez de estar en la boda. Yo no, es que yo, En vez de yo me bailar. acababa de comprar el Todavía no tienes el verde. tenías el Dart. tenía el Dart, ¿no? El Dart, Tenía el Dart y el Farline. El Entonces, Farline, ya. Ese es previo al verde. Claro, porque eso es, Claro. yo tengo el 66, lo Claro. tengo desde el 2013. Melissa me decía, vamos a bailar. Y decía, no, estamos Después. Después. Y es ahí donde yo le dije que quería un 67 y él me contó que había tenido un 67 cuando era más joven, ¿no? Y estaba en busca de un auto, pues también. Y bueno, y así más o menos fue. Y hace 10 años, en el 2015, mayo del 2015, junio de 2015 me compré el auto, pues, ¿no? Mi Mustang, el
el negro, Josefina, ¿no? Pero fue una búsqueda. Sí, fue una Porque búsqueda, vi varios autos. yo me compré el verde y me llamaba todos los días. Compadre, ¿cómo hacía esa vaina? Y creo que en la búsqueda por ahí has encontrado de otros años que Sí. fuiste a verlos, pero por No, el hecho de no ser 6.7. Fuimos a ver un 6.5, ¿no? Encontramos un 65 blanco. Claro. Ya lo tuve para comprar, cerramos el trato de palabra, pero la persona que me lo estaba vendiendo se echó echó para para atrás. atrás, Me dijo que la esposa no... La esposa que primero decía que la esposa era que le decía que lo venda, porque esto también es un tema muy característico de los que tenemos autos clásicos, ¿no? Es patrimonial, ¿no? Las esposas o las parejas no quieren los autos, pues porque saben o se dan cuenta o piensan de que le dedicamos más tiempo a los autos que a ellas, que al final termina siendo real, ¿no? Sí. Porque somos más apasionados. En muchos casos, sí. No, claro, son amores distintos, pues, ¿no? O sea, tomando en cuenta esto lo de las parejas, ¿no? Cuando uno realmente no quiere despegarse, su auto no lo quiere vender en verdad, agarras la excusa de que no, mi esposa, tengo que consolar a mi esposa o mi esposa no quiere que yo lo venda. Claro. O sea, uno le echa la culpa a la esposa, a la enamorada o la novia quizás. Pero cuando cuando alguien quiere buscar un auto antiguo, que de repente es el auto de tus sueños, siempre va y dice, pucha, tengo que consultarle a mi esposa. Oye, pero a mí me pasó... Y al final no me lo vendió, pues al final no me lo vendió. No. Y lo fui a probar todo, le llamé a Renzo y le digo, Renzo, encontré un auto. Estaba con Máximo estaba chiquito. Sí, estaba pequeño. Tengo fotos con Máximo en el auto. Sí. Y Pero nos subimos todos al nos carro. subimos todos al auto, sí, nos subimos para probarlo. Claro, Sí. hay que probarlo. Y había que meterle plata seguro, ¿no? Sí. Era un proyecto interesante, Sí. pero finalmente no se concretó. Y yo creo que mejor para mí, porque tuve un mes como una especie de depresión, porque no había llegado a ese objetivo de comprarme el auto. Y obviamente yo me iba a comprar un auto que yo no quería. Yo quería un Mustang, pero quería 6.7. Y de casualidad encontré este Mustang de 67 negro, Josefina, lo encontré de casualidad. Sí, pues. Y me subí al auto y sentí ese cosquilleo, ¿no? Te saltó el estómago. Ese nexo que tú Claro. dijiste. Claro, que cuando lo manejé, mi estrategia fue, oye, el auto está, pues, le falta un montón de cosas y funcionó como para bajarle precio, digamos, ¿no? Pero finalmente lo compré y ha sido una... Creo que hiciste un buen trato ahí, ¿no? Sí. Fue una Sí, buena fue compra. una excelente compra. Y, la verdad que sí. y aparte de eso, yo lo he ido mejorando el auto poco a poco, ha sido algo... Gradual, ¿no? Gradual, ¿no? O sea, no como otros que de repente se compran el auto y lo quieren hacer muy rápido, ¿no? No, Yo despacio, piano, de a poco, dentro de mis posibilidades, ¿no? Sí, cada uno diseña su propio proyecto, ¿no? A mí me tocó corretear mi carro 13 años. O sea, yo conocía al dueño, al doctor Maceda, que le mando un saludo grande. Y siempre que yo, por alguna razón, iba a una consulta con él, el auto estaba cuadrado en la puerta y le decía, doctor, el día que lo venda, usted me tiene que llamar. Sí, no te preocupes, la promesa, ¿no? Y yo siempre, yo me aparecía con un Pero Hot Wheels, te dicen con eso, un pero Hot Wheels. igual uno se va vacío, Le ¿no? decía, doctor, hoy día le he traído esto, ¿no? Entonces yo entraba, Sí, ¡ay! sí, sí. Lo iba sembrando al doctor. Claro. Y cosas del destino, un día yo estoy en mi casa, que esta anécdota la he contado un montón de veces, y escucho el auto, ¿no? Y le digo a mi esposa, oye, mira, va a pasar el doctor Maceda, qué raro que esté por acá, ¿no? Y veo pasar el carro, y se abre la puerta de la cochera de mi vecino, y el carro lo guardan y cierran la puerta. Y dije, qué raro. Y lo llamo, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué tal la salud? Mentira, yo quería saber del carro, ¿no? Y le digo, ¿y el Mustang que estaba? Lo he visto por acá por mi casa. Oye, sí, lo vendí. Que te mató, te Ah, mató. su madre. Claro, imagínate, Ah, estás que buscándolo ahí. No, Traición. nada. Traición. Le hablé en todos los idiomas. Y se lo vendió un vecino, ¿no? A mi suerte se lo vendió un vecino. Se quedó cerca. Sí, se quedó cerca a mí, pero era una tortura de 5 años ver el carro. A 5 años. 5 años lo tuve que corretear a mi vecino, más 8 o 10 años, o sea, una correteadera de 15 años para tener el auto. Hasta que un día, por alguna razón, mi vecino, que hoy día en paz descansa, tuvo necesidad de vender el carro y yo entré en el capricho del no. ¿Era un doctor, un abogado, creo? El doctor era el dueño original, el doctor Maceda, Ah, ok. pero se lo vendió un amigo mío vecino. Que, El anterior era a ti. Sí, el anterior, quien me lo Ah, ok, vende. ok. Que bueno, ya partió. Y
y él usaba el carro todos los días. Todos los días usaba el carro. O sea, yo todos los días, Escuchaba. por 5 años escuché encender el carro, salir, ir, venir, entrar, y yo estaba así. Mira, tenía el Farline, tenía El el Dart. Dart, Los tres tuviste, Sí. al final tuviste pero los yo tres quería juntos, el Mustang, y yo quería ese Mustang. ¿Por qué el 6.6? Porque es el carro, o sea, de la parte imperfecta, es el que logra conjugar todas las decisiones de Ford en ese modelo. O sea, todas las decisiones que Ford toma sobre el Mustang en la primera etapa, porque no voy a decir la primera generación, Sí, claro. va hasta el 7.3, se conjugan en lo mejor: la dirección hidráulica, consola. Ojo que el auto era nacional, o sea, era americano, pero para el mercado local. Fue ensamblado a pedido para Perú. Claro, era para el mercado peruano. Es más, el auto, si no me equivoco, creo que en la investigación, creo que lo vende AB Velo. El carro. de Wilson? No, ese es Casa Ferrando. Ese es Ferrando. Me parece que mi carro es de AB Velo. Ya. O sea, tendría que entrar un Hay que poco. rebuscarlo. No hay mucha información en realidad de los carros importados. No había. pues, Hay no más había, ¿no? información de los autos ensamblados en el Perú. Insunarp. Oye, pero para Es puntualizar. que no podías, como era época militar, todo era Manual. Era manual, sí. Y no los datos Hay no eran mucho correctos. error, ¿no? Pero yo quería terminar la historia. Sí. Entonces, llega el día en que mi vecino pone en venta el carro y lo venían a ver todos los días. Y él me llama y me dice: Renzo, ¿tú quieres comprar el carro? Puta, qué tortura. Y yo le dije que no te lo voy a comprar. Pero el carro es para ti, si tú siempre... Y él me convencía y no te lo voy a comprar. ¿Y quién crees que me convence de que lo compre? Tu esposa. Mi esposa. Es la Es culpable. que sabía que había sufrido. Ya Es estaba que sin conocíamos negación, el carro, o sea, conocíamos sabíamos de dónde venía No, el ella, carro. ella ha sido testigo de los 15 Oye, años que has no, suspirado por ese auto. Pero mi vecino, o sea, había cuidado el carro, pero lo había usado como un Datsun Stanza. Claro. O sea, te lo Había había... de uso diario. Diario, Claro. diario. O sea, el carro lo había Para llevado... la Y estos panadería, el autos tienen mercado. fatiga, pues, Sí, ¿no? por supuesto. No, Las sí, pistas de fatiga. hoy día no son las Claro. correctas, las ruedas, el tipo reflejos de no llanta son no lo son mismo. correctas, y la gente que maneja el entorno no te entiende entiende. que tú vas en un carro, que es un pedazo de historia, y que el tiempo de frenado, la reacción Es igual. para que tú hagas una maniobra no es la misma. ¿No? Pero en Sí. fin, eso ya es más responsabilidad Es tuya. un control nuestro, ¿no? Exacto, eso está más en responsabilidad tuya. Entonces Sí. así llega mi querido Steve, Ujú. de Mustafa. ¿no? De Mustafa, ¿no? Mustafa llega a mí, que originalmente el carro es rojo, Sí, pues. pero Tú lo que compraste verde. no, es que el Así doctor vino. Macea lo pintó Ivy Green. De verde. ¿Y es el verde de Steve McQueen? No, este es Dark Highland Green. Ah, Dark Highland. En mi carro es Ivy Green. En el 66 no existía el Dark Highland Green. Claro. El Dark Highland Green es 6768 para la Ya. para Hasta 6.8 diría yo. creo. hasta el 68. No, desde el 6.8 me No, parece. 67 también. Sí. No, tienes razón. Sí. Dark Highland Green es 68 Sí. y Dark Moss Green es 67. Sí, Ok. Mi carro es Ivy Green. O sea, es otro tono de verde. Claro, de 66. Del Sí. 66. Y mi carro, como yo siempre digo, es un proyecto abierto, ¿no? O sea, yo mi carro, los que me conocen, que quizás está igual desde el día que lo tengo, con algunos detalles que yo le he ido consiguiendo. A mí me gusta, soy muy purista. Si consigo unos aros Magnum 500, se los voy a poner. Así estén oxidados. Si consigo Claro, unos claro. Motor Wheel Spider, Somos puristas, creo. somos ¿ah? puristas. Sí. ¿No? Siempre, Y siempre yo sé nos que va a jalan. llegar el día en que mi 66 va a entrar al taller y va a salir como tu 67 y como tus 67 que son joyas, ¿no? Y de verdad hay tanta historia. ¿Cómo nace el amor en el Mustang? En mí, por un tío mío, mi tío Paco Pinedo, Ujú. que vivía al frente. Yo vivía en la casa de mi abuela, al frente vivía mi tío Paco, y mi tío Paco tenía, mira, este dato es por confirmar, pero según mi papá, mi tío llegó a tener el Mustang del Zorro Yangali. Ya. Ok, en ¿El algún momento, Hertz? el Hertz. Ya. Y Ya. mi tío tenía varios fastback. No mientas, Renchito. No, esto es un dato por Sí, confirmar. lo ha contado. Ese es un- Tengo el ese- teléfono ese del es señor una- Yangali. No. Esa es una historia de mi papá. O sea, Está bien, está bien. ¿no? Y de repente, en esa época, todos los autos se parecían. Y para mi papá era, y para mi tío lo era. Y de repente, con un poco más de Dale, investigación. No ¿no? tenían tampoco tanto valor antes. Oye, Pasaban los autos de un mano a otra
y no. Es más, No pasaba nada, creo que ni transferencia, ni es nada. más, aparte de ello, los carros, o sea, ¿tú crees que los 5Rs que llegaron al Perú terminaron como llegaron inicialmente? No. Los carros fueron, Los despedazaron. los volvieron de uso civil, por ponerle, ¿no? Bueno, nosotros conocemos a la hija de Brazzo Visic, Claro, Andrea. Un saludo grande para Andrea. Sí, y Andrea, más de una vez, bueno, nos la hemos encontrado en eventos. Claro. Y hace poco nos la encontramos en Miguel Dazo, Miguel ella estaba Dazo. paseando Pasó su bicicleta. Nosotros nos habíamos juntado Ya. para Nos tomar un gusta, café pues, sí. en Miguel Dazo. Sí. Creo, Le llamó la atención los autos y paró. Sí, Y paró. paró. Y no la habíamos reconocido, Claro. y cuando nos dimos cuenta Oh, eran Bueno, y ella resulta ser amiga de mis primas hermanas del colegio. Claro. Yo me presenté y yo ya sabía, pues, ¿no? Y bueno, ella siempre cuenta de que su papá iba a recoger a sus hijos al Claro. Colegio María Reina, Por supuesto. en el 350R. Tenía los dos. Tenía los Sí. dos. Los dos, claro. Es más, a uno le pusieron el caballo en la máscara. Para que sea más pistero, digamos. O sea, para que sea más Tú Mustang. sabes, Claro. tú sabes que Valentino quiere que yo lo recoja en el Mustang. Sí, pues. Siempre. Sí, Y sí. es más, esta anécdota va a ser histórico en la familia, porque Valentino, bueno, ahorita ya tiene 12, pero cuando tenía 10 años quería subir adelante. No. Y Melissa le decía que no, que por favor, que muy peligroso. Entonces, y lo sentaba atrás, pero él quería que yo acelere, ¿no? Que vaya rápido. Y Valentino me dice, papá, yo quiero ir adelante, pero no se puede, pero hay que ver la forma. Terminé comprando un casco. El casco, Claro, el famoso. claro. Un casco Y de carrera. Ya no le queda, ya. No sé, no está probado, pero un casco de carrera que nos hemos ido a los eventos, Carlitos, y está con el casco, Sí, se llega adelante feliz. con el casco, pues entonces tú sabes que los cinturones no No, son 3 puntos, son son cinturones. cinturones de cintura. De tipo avión. Entonces, tipo avión. imagínate un frentazo, se va contra el Oye, panel. pero ese Claro. casco tiene tanta historia como el Mustang. Sí. O sea, ese casco se Sí, tiene claro. que quedar. Sí, Ese casco sí. tiene que Oye, estar y siempre Quería- dentro de tu y auto. quería un casco rojo, quería. Y mi sobrino es tuerquita, pues. Tuerquita, O sea, tuerquita. es de la generación de los tuerquitas. Yo no Ahí está. recuerdo el momento exacto. O sea, no recuerdo tener yo un momento en el que me haya yo flechado con el Mustang, con el Ford Mustang. Yo sí. Pero lo que sí yo recuerdo es de que, justamente desde que tengo memoria, he estado ligado emocionalmente con los autos. Es algo de nacimiento. Yo siempre, o sea, era Carlito siempre colgado el timón, ¿no? O sea, Claro. cuando el auto estaba estacionado, yo me iba al asiento del piloto, ¿no? Claro. Cuando me llevaban al mercado, cuando el auto estaba dentro de la cochera, de la casa, ¿no? Y yo siempre, y si no estaba jugando a ser el piloto del auto, que podía ser el Volkswagen de mi mamá o el auto de mi papá. Es que nuestras infancias han sido más sanas, autos. Sí. Nosotros no teníamos tablets, celulares. No, nada. Eran, y los niños jugaban con carritos, así Sí. como las niñas con muñecas. Toda la vida. ¿No? Entonces, Bueno, y sí, y mira, yo soy bien de edades, muy cercano con mi hermano menor, que ustedes lo conocen, a Franco, que le gustan los autos, pero no de la manera, digamos, no la misma intensidad que yo, ¿no? Pero sí le gustan, pero él los aprecia de otra manera. Mi rol, digamos, es de que esta pasión me da como para poder yo tener mi propio auto, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de niño que todos los autos antiguos me impactaban. Empezando por el Volkswagen Escarabajo, ¿no? El Volkswagen Escarabajo, el Toyota Corona, ¿no? Te hablo de los autos chicos, ¿no? Que digamos estaban muy presentes en la clase media de los 80s acá en Lima. Y yo me acuerdo mucho en los 80s que habían los Chevrolet Bel Air. Por supuesto. Sí, yo tengo muchos recuerdos de esos autos y de esos autos me han gustado, inclusive de los Bel Air de los 50s, ¿ah? 5.5, 5.6, 5.7. Yo veía, por ejemplo, cerca de la iglesia de Fátima en Miraflores había uno. Un 57 había ahí. Un, ¿no? un 56 me 56, parece, creo que claro. era. Después era negro con blanco, Claro. cerca del Parque de Melitón Porras. Ya. Después había uno rojo con blanco en el cruce de Tomás Marzano con República de Panamá, Claro. que había una tienda y siempre estaba estacionado ahí ese auto y durante mucho tiempo tenía su cartel. Y entonces
Las camionetas Datsun, las pickups, Claro. los Datsun, Las los 620. 510, sí, los Las 510 Yo te digo, nosotros cuadraditos. asociamos, Oye. y justo ahora que te veo coger el auto, asociamos, o sea, nuestra infancia es este tipo de juguetes, ¿no? Sí. Claro. Los carros. Oye, Sí. claro, este carro, por ejemplo, mi mamá, cuando cumplí 5 años, Ujú. este era mi peluche. O sea, mi vieja me regaló este carro. Obviamente no es el auto. Entraron a robar a mi Se casa perdió. en los 80s Ujú. y se robaron todos y entre todo lo que se llevaron mis juguetes y después de muchos años, creo que 42 o 43 años, encontré una publicación de un tipo en Huancayo Sí, que sí, después sí, les yo también avisé a tengo ustedes y recuperé mi carro rojo, ¿no? Eh. Tengo muchas fotos y muchas anécdotas con este carro que nace a raíz de lo que yo contaba de esta vivencia con mi tío Paco, que no le terminé Ujú. de contar. Entonces mi tío Paco se da cuenta que cuando él pasaba por la calle en Pedro Ruiz, en la urbanización San José, yo vivía en el 237, y cuando él pasaba yo salía por la ventana en la sala, y mi tío pasaba y me veía y hacía... rum. Sí, sí, sí. Entonces esa serruchada, Un regalazo. yo tenía Claro. 3 años, 3 años, porque ya podía mirar por la ventana, de repente me subía el sillón. Claro. Esa serruchada de motor, como dice mi viejo, no serruches, se serrucha, papá, y tiene que escuchar. Eso caló, ¿no? Y ahí nace mi vínculo con el Ford Mustang, ¿no? Y después, mi viejo tenía su Ford Fairlane del 57, que era su carro de diario, como lo has contado tú. O sea, en los 80s, o sea, era el carro de diario. Sí. Mi viejo usaba su Fairlane, era vendedor viajero de química suiza, viajaba por todo el Perú con su Fairlane. Después, mi tío Gustavo Beyer, a quien quiero mucho y le mando un saludo desde acá, otro loco Ford. Mi abuelo, Pepe, loco Ford. O sea, la historia de Ford en nosotros, en la familia, es cultura. Es mucha es familia, religión. ¿no? Es religión, Sí. ¿no? Es una marca Yo he de venido de culto, Ford, ¿no? yo he venido de Ford. Y yo elegí Color Ford, el color. Claro. el Ford Mustang, o sea, como mi auto de la vida, ¿no? Y todo lo que ha venido asociado en el camino ha estado metido en el tema del Ford Mustang. Sí. Las caravanas de los 90, ¿no? Mm. Con el Mustang Club de aquella época que me permitió conocer a mucha gente. Sí. Entre ellos a Tú don estabas Jorge. chibolo, ya tenías tu hardtop, Yo ¿no? tenía 21 años, 20 años, un Harto 67. Lindo. Techo carro. negro, ¿no? Techo de vinilo. negro, sí. ¿Techo vinilo era o Sí, pintado? no, vinilo. Con vasos, no tenías Era, algo. no, ahí Estándar. y eran esas concentraciones que los carros se Y te lo quedaban. encontraste, ¿no? Se Hace quedaban- un tiempo Lo encontré podrido. en aviación, San Sí, Luis, creo, ¿no? y yo espero que la persona que lo tenga ahora sea un super proyecto, ¿no? O sea, sé que lo tienen, lo encontré el carro. Es más, ese carro era naranja y se pintó a rojo, Ya. pero parece que en el camino le hicieron un trabajo de pintura y lo volvieron A naranja. al naranja, que no era un color, era un rojo mandarín, una cosa, Ok, ok. un color que no era correcto, y el carro se pintó a Candy Apple Red Ujú. en los 90s, pero el nuevo dueño, parece que, o uno de los nuevos dueños en el camino lo volvieron a ese color que seguramente lo encontraron raspando, ¿no? Entonces esa es un poco la historia mía con el Mustang y este carro. Ahora este carro, o sea, está en mi cuarto y encima de mi cama al lado de mis muñecos de He-Man. Están, He-Man. Claro. Sí. Este- Yo creo que en mi caso, bueno, en el caso de ustedes eligieron, ¿no? Eligieron el Ford Mustang. Creo que en mi caso fue a la inversa, ¿no? El Mustang me eligió a mí porque yo ya trabajando y ahorrando en mis primeros años laborales, empecé a ahorrar y me propuse, sentí que ya era el momento de adquirir mi auto clásico, pero no necesariamente tenía que ser Mustang. Inclusive yo en un plazo corto de algunos meses empecé la búsqueda, ¿no? Y como yo trabajaba en ventas, yo era visitador médico, tenía la posibilidad que dentro de mi zona podía ver... Siempre está en la calle, pues. Claro, estaba en la calle y me cruzaba con autos en venta, con carteles, sin carteles, ¿no? En los estacionamientos y qué sé yo. Entonces sí he tenido acercamientos previos a ya poder comprar mi auto. Me acuerdo que me acerqué, intenté comprarme 2 Ford Torinos de los inicios de los 70s en el centro de Lima. Después también vi un Dodge Dart Swinger en Surco.
Uno de esos ya que los pintaban, era del 70 me parece, Claro. ese verde limón Claro, fuerte. claro. Nunca encontré al dueño, nunca me respondieron, toqué el timbre de la casa, nada. Qué bonito carro, ¿no? Muy bonito auto. Seguramente tendría el Slant Six, ¿no? Sí, el 225 que es un motorzazo. Sí, ¿no? motorzazo. Borracho, sí. Después en Corpac encuentro un Chevrolet Malibu Coupé, guinda por fuera y guinda por dentro. La verdad que está Un nuevo. 70. No, era un 6.7. 67. Sí, Chevelle. con motor 283. Chevelle. Lo vi, me atendió el dueño, parece que lo había tenido hace muchísimos años. Te estoy hablando del año 2003, ¿no? Ya no recuerdo bien, pero me mostró todo el auto, pero no sé qué me pasó, No te enganchó. no me enganchó. Después me cruzo con un Challenger en la Avenida del Ejército, en el óvalo del Tijuana, y en una tienda de lubricantes para autos te daban razón. Una señora tenía un Nextel, llamaba al dueño, que resultó ser Chubisani, Claro, pero en esa época yo no lo conocía, ¿no? claro. El amarillo. El amarillo, Claro. que creo que era un 7.2. Tenía el amarillo y el rojo. Sí, Los dos tenían. Pero- 7-1, 7-2 tenían. sí, y el amarillo estaba en venta, pero no me alcanzaba mi presupuesto. A la semana siguiente, bueno, triste, porque el Challenger estaba para prenderlo ¿Y tú quieres el llevarte, Challenger? sí, bueno. Claro. Pero ya me fui, no derrotado, pero dije, Carlitos vamos. Kowalski quería. Carlitos Kowalski. lo pintaba de blanco. Claro. Y Algún día. sí, oye, no pasó ni una semana. Me mandan una diligencia por chamba a San Borja. Me voy a la clínica Besalio, veo a un cardiólogo, el doctor Campodónico, me acuerdo. Él era investigador del laboratorio donde yo trabajaba. Tenía que llevarle unos resultados de unos estudios que habían realizado, de otros países, ¿no? Saliendo de la clínica, a la espalda de la clínica hay un parque, y en la esquina de ese parque estaba mi auto. Me acuerdo que yo estaba en mi auto de chamba, que era un Nissan Sentra, y lo apago y me quedo mirando, apoyado en el timón, mirando el auto. Y tenía un cartel en la ventana lateral. Y lo miraba. Y estaba chancado. O sea, no chocado, pero sí estaba descuidado. Era un carro viejo. Era un carro viejo, Era ¿no? un carro viejo. Me parece y que yo en un momento he visto ese auto porque yo vivía en 2003, San Borja. ¿ah? Sí, yo vivía en San Borja, entonces seguramente, pero no tenía mapeado Así que comprar nada en ese momento Claro. todavía. Claro, no era tu no era momento, mi momento, pero ¿no? sí el mío. Y me fui. Al día siguiente vuelvo a ir porque me llama el doctor, ¿no? Entonces ya tenía que trabajar con él ahí en la Besalio y me pasa lo mismo. Al mediodía salgo, camino a mi casa, paso por la misma esquina donde estaba el auto y seguí ahí. Y yo me acuerdo que tenía 2 teléfonos el cartel. Llamo al primero, al de arribita, y nadie me contesta. Llamo al segundo y me contesta una chica. Y con ella concreto la cita para ir a ver el auto. Y se lo compré en el momento cuando ella simplemente lo prende. Prendió en una. El auto estaba con la pintura quemada, sin parachoques, no tenía pisos, ¿no? Se veía la pista. Pero lo prende en una y el sonido, que es lo que ustedes también me han Motor contado, Ford. Arrancó en una. yo dije, Claro, ¡pum! listo, se acabó. Dije, te lo compro. No hay más. Sí. Cerrado. Sonido, No hay más. Y ahí empezó, porque yo no sabía mucho de autos Claro. antiguos, ¿no? Sí, siempre me han gustado los autos, pero o sea, nunca había tenido uno, pues. Era mi primera compra y resultó ser mi primer auto, que hasta ahora lo tengo, y por casualidad de la vida resultó ser un Mustang, porque me pude haber comprado o el Dart, me pude haber comprado el Challenger, me pude haber comprado Cualquier el auto Malibu. antiguo. Tú querías un Sí, auto antiguo. exacto. Pero yo el Mustang. Pero resultó que el Mustang, digamos, en otras palabras, me eligió a mí, ¿no? El Felipe. El Felipe. Y bueno, el tenerlo, pues obviamente, ya después de tantos años, es lo que de alguna manera ha llegado, o sea, ha logrado que estemos acá sentados también, Sí, ¿no? ¿no? No, y el detalle, bueno, no sé si dará el tiempo para desarrollarlo acá, pero lo bonito de lo que ustedes tienen ahora es que tienen un pedazo de historia, Sí. ¿no? O sea, obviamente cualquier auto antiguo, cualquier Mustang es un pedazo de historia, pero el auto que ustedes tienen, tanto tú, Carlos, como Abelito, que lo tiene por partida doble, autos ensamblados en el Perú, ¿no? Sí. Una historia tan rica
de la industria. Yo lo descubrí de casualidad, ¿no? Cuando lo llevé al museo para pintarlo, ahí descubrí que el auto, porque quería el color original, y había estado viendo los Pantones, y el Arcadian Blue que tenía supuestamente el auto había sido un color del 66, no del 67. Entonces, don Jorge me decía que a la hora que lo pelemos el auto íbamos a encontrar el color original. Y el color que se encontraba en la parte de fondo era un celeste, un azul claro, ¿no? Claro, que eran los colores de Sherwin-Williams de la época. Claro, pero era un color plano, ¿no? Claro, Sherwin-Williams. El Pantone peruano creo que eran 5 o 6 colores, ¿no? Sí, había colores planos, ¿no? Sí, todos eran planos. Básicos. Básicos, sí. Y nada, y ahí descubrí, pues, se descubrió, digamos, el color. Estaba, que todavía en ese momento estaba vivo, Hernán Torres. Un caballerazo, estaba con su Thunderbird convertible rojo en la puerta. Estábamos adentro en el cafetín del museo, y él es el que don Jorge le pregunta, ¿no? Y le dijo, bueno, definitivamente ese color no existía por el celeste, no teníamos ese color, teníamos un azul claro, el celeste que teníamos era plano, que parecía blanco, y azul oscuro, ¿no? Que era el azul noche. Cuando el pintor del museo, Edwin, me limpia la plaquita, descubrimos el código, una L era el código, échate a buscar, era un código que se había hecho peruano. Encima, después descubrir que mi auto estaba era de 67, pero ensamblado en la planta Ford de Lima en el octubre de 66, entonces fue una serie de descubrimientos, ¿no? Claro. Bueno, tenía que ser así porque obviamente al ser Ford América, quien estaba, o sea, la Ford Motor Company estaba establecida localmente y tenía que seguir el mismo patrón de producción americano. Por supuesto. La ventaja de esto es que podíamos recibir el CKD en línea. Es más, hay carros del 67 como el verde del museo, el Sport Spring, ese era de julio del 66. Claro. O sea, de las primeras producciones. Imagínate. Con pero algunas. Pero ese es americano. Claro, digamos, ¿no? con algunas piezas, inclusive el sistema de frenos corresponde al 66 y no al 67. Claro. O sea, están justamente en la transición, ¿no? Claro. Entonces, en tu caso, o en el caso de ustedes, correspondía, creo que la primera producción de la planta local de Mustang arranca en octubre. Octubre, ¿no? Sí. Es así que durante mucho tiempo yo tenía un listado de los VIN, de los autos de los 67 ensamblados en octubre, pero eran 5 autos, solamente habían 5 autos registrados. Me tomé la molestia de averiguar y todo, y ir a registros públicos. Pero Hernán Torres me dijo de que había un auto que le pertenecía al presidente de la Ford, que no estaba, que al parecer no estaba en el registro. El presidente de la Ford de Perú. Que era proto. Claro, los 5 primeros autos eran prototipos, todos eran para, por ejemplo, el Santino, en este caso el otro Mustang que tengo, tiene los frenos de disco de la época originales, ¿no? Y dirección hidráulica, creo. Y dirección semi-hidráulica, porque era un poco no tan suave. Con servo, o sea, con el vacío. Sí, es un sistema, digamos, prototipo, ¿no? Sí, claro. Y él me dice, había un auto, ¿no? Que era del presidente. ¿Por qué? Porque buscando en la búsqueda, había autos que habían ido a LBF, que en el caso mío, que era un concesionario, había un concesionario que se llamaba Benito Lores, claro, ese de Par Motors, uno de Ancash que quedaba en Guzmán Blanco, en Jesús María. Ese era. Sí, claro. Entonces, toda esa documentación la tengo, mira. Ese no era AB Velo. No me acuerdo ahorita, pero eran de 5, digamos. Hay que estudiar, Sí, eran 5 concesionarios principales. Y el mío había terminado siendo uno de estos, pues, ¿no? Y cuando descubrimos, el color era light blue, que significaba azul claro, y se había interpretado en la restauración anterior como light celeste. Blue, como celeste. Y celeste... un celeste bien claro era, ¿no? Bueno, le habían puesto Arcadian Blue, ¿no? Que era un celeste de 66. Celeste cielo, ¿no? Sí. Claro, brillaba todo. Igual era medio plano el color. Sí. Claro, es que los colores eran básicos en esa época, no había el policromado todavía, ¿no? Entonces yo le puse el azul Acapulco, ¿no? Que es ese que tiene el convertible de ahí, ¿no? Que es el que corresponde al Pantone gringo. Al Pantone gringo, ¿no?
Y con la veña de don Jorge, que para mí suficiente, pues, ¿no? Que me dijo, y Hernán Torres en ese momento, ¿no? Claro. Me dijo, este es. Y sí, hicimos varias pruebas y todo, y el auto quedó, pues, digamos, original. Yo lo tengo stock, ¿no? Original, Sí, sí. 100%. Que es como debe ser en realidad. Yo Sí, pienso sí. que... Es que yo creo que mi cariño, tiene si que ser así. nosotros apostamos por la originalidad del auto, yo creo que no vamos a lograr apreciar la belleza real. Sí. O sea, tú lo puedes modificar y es totalmente válido. Tenemos amigos Sí, por que supuesto. tienen proyectos de restomod Muy muy hermoso, lindos, Muy ¿no? bueno, Hermoso. muy bueno. Muy lindos, ¿no? Eh, Pero quienes tenemos esta sangre purista, Claro. pucha, apostamos por esa belleza del diseño original, del diseñador. O sea, yo creo que podemos conducir lo que el diseñador tuvo en su momento en la cabeza, ¿no? Y, Entonces, y justamente, ¿no? O sea, son las etapas que tú las puedes ir viviendo, como hablábamos, ¿no? Teníamos la primera etapa imperfecta del 64 y medio, el 66. Ahorita acabamos de hablar del 67 y 68. O quizás el 67 y el 68 con un poco más de evolución sí. por las exigencias mismas de los patrones de seguridad, seguridad y que combustible, exigían ¿no? en el mercado, etc. Que digamos en el enfoque más purista se considera que hasta el 6.8 están los mejores carros hechos de la época, ¿no? Lo cual no quiere decir que un 6.970 no lo sean. No, pues es Lo una que pasa es belleza. que se marca la línea con la salida de Iacocca de Ford y con la llegada de Banky Knudsen, Exacto. que Banky Knudsen trae como presidente corporativo, lo trae a Larry Shinoda, Ujú. que Larry Shinoda venía de General Motors, de haber trabajado en todos los proyectos de Corvette. El que hizo el boss, ¿no? Claro, claro, y que a él le encargan desarrollar y evolucionar el Mustang. O sea, el Mustang, si bien es cierto, el 67 y 68 eran hermosísimos, no hay nada más hermoso que un fastback del 67 o del 68. Sí. Y si es del 68, GT 390, caja al piso, Dark Highland Green, Ese. es Es más de bonito película, todavía es de película. el carro de Ya, Bullitt, ya sabemos ya que Steve Claro, McQueen no, olvídate. es una historia aparte, ¿no? Pero llega, por ejemplo, ¿no? Y justamente, bueno, permíteme, llega Larry Shinoda y hace todas las modificaciones que tenía que hacerle al Mustang, hace un nuevo Mustang. El auto crece y nace la carrocería Sport Roof, o sea, era Ujú. el concepto del notchback, o sea, manteniendo la luneta posterior con el techo deportivo. Y, o sea, obviamente se sigue considerando un fastback, Ujú. pero este carro es un Sport Roof, o sea, tiene un techo. Cambia el deportivo. nombre, ¿no? Es que ya el concepto es Sport Y es Roof. una nueva propuesta. Pero para Ford y para los amantes del Mustang va a seguir siendo fastback y posiblemente en los libros de historia sigue siendo un fastback. Pero esta carrocería se llama Sport Roof. Y acá, como decía Carlos, a Larry Shinoda lo traen y le dicen, oye, queremos un nuevo concepto de Mustang. Ya, o sea, sí, existe el GT, existe esto, lo otro. Ya no queremos eso. Ya no queremos California Special, ya no queremos nada de esas cosas. Queremos un nuevo Mustang. Entonces él se pone a trabajar, desarrolla la nueva carrocería y empieza a trabajar justamente en el Boss. Ujú. Y es, ¿por qué nace el nombre de Boss? Porque cada vez que se lo cruzaban a Larry Shinoda, no sé, pues en la cafetería del Centro de Desarrollo de Ford le decían, oye, ¿cómo es el proyecto? Y él decía, ahí estoy trabajando en el auto del jefe. Y el jefe, y no se le ocurrió mejor idea que cuando lanzaron el auto, se le puso el nombre Boss, ¿no? Y vinieron las motorizaciones, el Boss 302, el Boss 351 y el Boss de la homologación de NASCAR, que justamente es este de acá, Ujú. que es el 429, ¿no? Que se tuvieron que hacer estos carros con motor hemisférico, obviamente no se le puede llamar así porque ya Mopar había Patentado la palabra Hemi, pero el 429 hemisférico del Boss Ujú. 429. Y el Gemi es de 428 o 429. No, 429 porque el 428 era Cobrayet. Cobrayet. El Cobrayet y el Super Cobrayet que El eran de la 427 también, ¿no? Y el 427, pero el 427 era un motor más de rectas. El 427 era el que se usaba, por ejemplo, el Thunderbolt, en cuartos de milla. El 4 y en el AC Cobra. En los Mustang les pusieron el 428, Cobrayet. el Cobrayet, que era un motor, por ejemplo, que también lo encontrabas en el Thunderbird o lo encontrabas en el Lincoln,
pero con el veneno que Claro, Shelby claro, le tenía claro. que meter a esos motores, Sí. ¿no? Y llegaron los 429 y llega también el del 70, lindo este La Gravel belleza. Yellow, espectacular. Que lo que ¿no? cambia es, digamos, en la parte frontal, ¿no? Cambia, no, tiene detalles, por Ya ejemplo, evolucionado, sí. ¿no? Si tú comparas un 69 y un 70, no sé si acá lo vamos a poder ver, pero por ejemplo, La cola también. la cola es diferente, ya no tiene las ventilas de refrigeración de los frenos, Ok. que sí la traía, y esta cola es más ancha. O sea, este carro es más armonioso, el del 70. Más cintura tiene. Y es más difícil de encontrar. O sea, hoy por hoy, históricamente, o sea, en Pero muchas no le cosas- pelotaron mucho en la época. lo que pasa es que eran autos grandes. Claro. Eran Sí, autos porque después grandes. el 71, 72, 73 ya No, eran mucho ya más eso grandes, fue otra más historia. largos. Ahí ya entraron más a la era espacial con esos carros. El diseño, por ejemplo, del 7.1 y 7.3 es fantástico el carro. Sí. Ni qué decirte, la película 60 segundos, Sí, la la original. primera con el Elinor, ¿no? de Sí, H. ese es- Halicki, sí. y después tienes a James Bond también que maneja Claro. un 7.2. En me todas las parece. películas de Claro. James Bond ha salido de convertible 65. Claro, es que la Ford, mayoría. por ejemplo, en Goldfinger, la Ford auspicia la película y pone todos los carros y usa como vitrina. Presenta el primer Mustang de película, aparece ahí, El blanco, el ¿no? convertible El blanco. Goldfinger. La Ford Conscious, 65 es ese, ¿no? no, ese es un Sí. 6.5. claro. 65. La Ford, no, es 6.4 en realidad porque todo lo que presentan es 6.4. La Ford Country Squire, el ranchero Y el Mustang. Y el Mustang. Por ahí hay algún modelo más de Ford que lo Sí, presentaron. ya bueno, se nos está yendo el tiempo. Y bueno, como ya suponíamos, pues el Ford Mustang nos da millaje para muchos capítulos más. Bastantes. Yo creo que vamos a vernos pronto nuevamente aquí en el canal para hacer más capítulos. Hemos hablado de muchas cosas sobre el Mustang. Ahorita estamos cerrando con Mustangs de películas, ¿no? Que yo creo que todo el mundo en algún momento ha podido apreciar estos autos tan lindos en distintos tipos de películas, ¿no? Entonces, con ese compromiso, bueno, yo me despido de este capítulo que la verdad siempre va a faltar tiempo para hablar de este modelo alucinante, histórico y que genera tantas emociones en nosotros. Bueno, nosotros propietarios de autos, pero sino también muchísimos admiradores a nivel mundial. Fanáticos. ¿no? Fanáticos, admiradores, soñadores. Y que, bueno, nosotros quisiéramos que todos los que realmente tienen este sueño puedan alcanzar su propio Mustang, ¿no? Sí. Y bueno, eso es. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias A ti, por Carlos, estar. a ti. Para terminar, venir. Carlitos, agradeciéndote y diciéndoles a todos, ¿no? Que el Ford Mustang es el auto que tiene más entusiastas en el mundo. Seguramente. O sea, es de lejos. Es el carro que despierta pasiones donde tú lo pongas. Así es. O sea, de verdad que sí. Hoy por hoy, en Europa hay mucha gente que ha llevado, a pesar de que se ensamblaron en Alemania, no hay muchos autos de los que se ensamblaron en Alemania, pero hay gente que ha importado autos a Europa y hoy los Ujú. Mustang, donde tú lo pongas, va a causar Sí. sensación. Esa trascendencia del carro es Sí. infinita. Así es, Gracias, perfecto, Carlitos. Rencito. No, gracias a ustedes. Más bien, si tienen algunos comentarios que hacer, pueden comentarlos en la caja. Si tienen algunas experiencias que quieran compartir con nosotros sobre Ford Mustangs de su familia o que quieran restaurar uno y necesitan ayuda, escríbanos a nuestro canal, suscríbanse obviamente y empieza la interacción y de ver de qué manera podemos sacar adelante más proyectos de Mustangs. Nos vemos a la próxima. Gracias.